Sistema Michoacano de Radio y Televisión presenta. Compañeras y compañeros diputados. Hola, ¿qué tal? Es un gusto que nos acompañen en esta ocasión a través del medio público del Estado de Michoacán en Voces del Congreso, y es grato recibir en este espacio a la diputada Adriana Hernández Íñiguez. Diputada, bienvenida, grato que nos acompañes en este espacio público. Al contrario, Erich, muchas gracias por la invitación, encantada de estar aquí. Estoy segura que la vamos a pasar muy bien estos próximos minutos. Seguramente sí. Y bueno, para iniciar, para abrir esta conversación, ¿quién es Adriana Hernández Íñiguez? Bueno, soy Adriana Hernández Íñiguez, diputada local por Michoacán. Soy la número 11 de una familia de 12 hermanos, una familia pues normal como la mayoría de las familias michoacanas. Mamá de Dani, tengo una niña de 4 años y medio que es, hoy por hoy es el motor por el que trabajo todos los días, haciendo las cosas bien por Michoacán. ¿Cómo se da el acercamiento con la política? Porque, bueno, me imagino uno como niño o niña tiene diferentes aspiraciones, ¿no? Podemos hablar en diferentes contextos, pero ¿cómo se da? ¿Cómo llegas a la política? Fíjate, Erich, que es muy curioso porque no fue tanto así como un sueño o una aspiración llegar a ser política. De hecho, cuando estuve ya en una edad un poco más de participar, me llegaron a invitar a participar en el entonces Frente Juvenil y yo no acepté porque no era algo que me llamaba la atención. Pero ahora, haciendo remembranza y en días pasados que tuve la oportunidad de estar en la secundaria donde estudié, pues te das cuenta que hay cosas en la vida que te van marcando, ¿no? Por ejemplo, en primaria me tocó recibir en alguna ocasión a un candidato, no recuerdo si era gobernadora, diputado, presidente, pero digo me tocó porque pues yo siendo muy chiquita me tocó dar el discurso de bienvenida, por ejemplo. Mi papá me ayudó. Luego en la secundaria, y que ahora te digo lo recordé porque me hicieron un homenaje bonito, me entregaron ahí mi expediente de cuando estuve en la secundaria, y ahí los comentarios que decían, pues ciertamente te vas formando, ¿no? Me gustaba participar en oratoria, me gustaba ayudar, me gustaba hacer otras cosas diferentes al estudio, y entonces son cosas que te van marcando. Posteriormente, Erich, me gustaba mucho hacer labor social con grupos de amigos, sin ningún partido político, simplemente nos gustaba hacerlo. Hacíamos una campaña, por ejemplo, que se llamaba Invierno Calientito, colecta de ropa calientita en diciembre, colecta de juguetes para el Día del Niño y Día de Reyes, hacíamos una caravana para el Día del Niño donde nos disfrazábamos todos, ayudábamos Club de Leones, Rotario, el asilo, ayudábamos a cambiar las camas, por ejemplo, en los asilos de ancianos, que hoy son casas del adulto mayor, y hacíamos labor social. Yo estoy segura hoy que esa labor social que hacíamos fue lo que me llevó pues a ser hoy lo que soy y lo que me impulsó a participar en política, ¿no? Porque vi la oportunidad que desde este medio podía hacer lo mismo, pero mejor, porque podía ayudar a más personas. El mundo de la política relacionado con las mujeres es complejo en nuestro país a nivel mundial. ¿Cómo ha sido o cuál es la reflexión que realizas en este sentido, en este transitar de ser mujer dentro de la política? Por supuesto que es complicado, Erich. Yo me considero una mujer afortunada. Mi carácter me ha ayudado mucho a poder salir adelante, digamos, para salir avante de lo que muchas mujeres se quedan a medias en una carrera política por presiones, por acoso, por machismo, por comentarios misóginos, por mil cosas, ¿no? Sí, yo cuando inicié muy jovencita, y claro, yo no entendía muchas cosas porque al final mi vida y mi carrera profesional había sido en el ámbito privado,
y no en el ámbito público, entonces había cosas que yo no conocía muy bien y eso me hacía que las hiciera más llevaderas. Pero también me tocó vivir en el ámbito privado, en ambientes de hombres. Mi último trabajo que tuve fue gerente de ventas y todos los vendedores eran hombres, ya algunos de mayor edad, mucha mayor edad que yo, y el hecho de poder lograr establecer esa relación de jefa con ellos, siendo mucho más joven, pues no fue fácil, pero sin embargo siempre lo logré. Y en el ámbito político, pues siempre dedicándome al trabajo, Erich, creo que esa es la puerta que te abre todo, ¿no? Y en la que no te pueden cuestionar, cuando te intentan cuestionar de algo, pues ahí están los resultados. Y hoy sí hemos avanzado, obviamente, hasta por la misma legislación. Yo siempre lo digo, yo inicié mi carrera sin cuotas, ni para jóvenes, ni para mujeres. Entonces a mí me tocaba casi siempre, por no decir que siempre, competir internamente por un espacio hasta interno del partido, Adriana contra 1 o 2 hombres, ¿no? Y era, pues vas a competir, va a haber una votación y el que gana, gana, ¿no? Entonces, así fue como yo me desarrollé en la política. Por eso cuando tuve la oportunidad de aprobar primero internamente en el PRI la modificación de estatutos para que los jóvenes en primera tuviéramos un 30% de participación obligada en nuestros estatutos, fuimos de los primeros partidos, si no es que el primero en aprobarlo. Cuando en Puebla, en una asamblea, tuvimos que luchar para que se diera el famoso 50-50 de paridad de género en nuestros estatutos. Y luego fui afortunada porque siendo diputada federal votamos la iniciativa del entonces presidente Peña del 50-50 para espacios, para diputaciones federales. Y me toca nuevamente a nivel local la misma aprobación para espacios locales. Entonces, si no fuera por esas cuotas, hoy muchas mujeres no podrían participar porque lo vemos todos los días, como hay ataques sistemáticos en contra de las mujeres y cómo hoy no seguimos o seguimos sin ser una prioridad para los gobiernos, Erich. Los refugios de mujeres maltratadas, se eliminó el presupuesto, las estancias infantiles que permitían que las mamás que trabajábamos tuviéramos un lugar seguro para nuestros niños mientras trabajábamos. Todos esos, pues, no son avances ciertamente que empoderan a la mujer, ¿no? Pero hoy creo que tenemos una capacidad, una preparación mayor, esa fuerza que se nos ha dado históricamente que nos permite lograr avanzar y no es fácil. Vamos a adentrarnos a estos y otros temas, pero sí me gustaría, hablas de este tema de la formación del carácter, ¿no?, que te ha permitido transitar en diferentes líneas, tanto en lo personal como en lo profesional, como en lo público, y influyen muchos elementos, ¿no?, en la formación de un ser humano, pero es importante el tema de la familia, creo que es también una fortuna. Totalmente. El ser parte de una familia. ¿Cómo influyó o cómo ha influido en este proceso la gente cercana a ti, tus familiares, tus seres queridos? Influyen totalmente y afortunadamente, Erich, para bien. Te decía que somos una familia muy grande, somos una familia muy unida y afortunadamente somos una familia que no lo tuvo todo. Somos una familia que tuvo mucha carencia, pues al ser 12 hijos, imagínate. A mí me tocaba la ropa de las de más arriba porque lo que tenía a veces nuevo era porque mi mamá compraba un retazo de tela en donde vendían telas y me hacía mis vestidos. Ya sabes que las mamás de antes enseñaban a hacer todo porque no había más. Pero yo no recuerdo esos momentos como mucha gente lo recuerda con tristeza y diciendo es que fuimos pobres, es que tuvimos necesidades. No, yo creo que parte de esas dificultades que la vida te da es lo que te ayuda a forjar el carácter y a forjar esa entereza como ser humano ya de adulto. Entonces, como nosotros no tuvimos las cosas tan fáciles, siempre nos enseñaron mis papás a luchar y a trabajar. Hoy la herencia que yo tengo de mis padres es, por supuesto, el estudio que fue todo en escuela pública y tengo valores, principios que me permiten no caer en lo que no debemos caer quienes tenemos una educación con principios y con formación en valores. Esa es la herencia que hoy por hoy tengo. Y la otra muy importante, Erich, que creo que es la mayor, el que me enseñaron a trabajar.
todo lo que he logrado, todo lo que soy, el espacio donde estoy, lo he logrado gracias a mi trabajo. Y sé que es lo único que me va a permitir seguir avanzando en lo que sea, en política, en lo personal, en lo que sea. Lo único que me va a permitir avanzar es trabajar. Entonces, lo que hago todos los días, porque es lo único que sé hacer. Hablando de este trabajo, adentrándonos ya a esta 75ª legislatura, que además es una conformación interesante en el tema de género, ¿no? Quienes integran son mujeres, la mayoría de cómo está conformada esta legislatura. Pero ha sido un tema que le has apostado, que te has centrado, además presides esta comisión de niñas, niños y adolescentes, esta comisión legislativa. ¿Cuál es el punto a nivel nacional o estatal? ¿Cuál es la importancia de hacer o no hacer para este sector poblacional? Híjole, tocas un tema importantísimo, Erich, porque para mí siempre ha sido prioridad todos los grupos vulnerables, pero hay dos que me parece que son los que están luego en total estado de indefensión, que son los niños y los adultos mayores, que al final del camino yo digo que todos volvemos a ser niños, ¿no? Claro. Y que entonces no me parece justo cuando ya los ven como, pues ya se van, ¿no? Ya sirvieron, ya no sirven para nada, porque finalmente lo que hoy somos todos y todas se los debemos a ellos, ¿no? Entonces, para mí son dos sectores fundamentales y obviamente siempre me he enfocado en mujeres, en personas con discapacidad. Tengo años trabajando este tema. Pero el caso de las niñas y niños que hoy tengo la oportunidad de presidir esta comisión, que es una nueva comisión, iniciativa de una compañera diputada que se presentó, se aprobó y que tengo la oportunidad de presidir. Hemos estado trabajando muy de la mano en temas delicados, algunos incluso que ni puedo comentar mucho porque son trabajos delicados que está haciendo en la mano con UNICEF. Somos el primer y único congreso en el país, Erich, que firmó un convenio de colaboración el año pasado con UNICEF para que todos los temas que tengamos que trabajar sean de la mano con ellos, que son expertos, y que además Michoacán es un estado beneficiado, digamos, con la ayuda de UNICEF. Tiene un grupo de expertos aquí que está trabajando de la mano con el gobierno del estado, con nosotros en el Congreso del Estado, para lograr avances en favor de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Tenemos ya trabajos adelantados, por ejemplo, en materia de eliminación de castigo corporal y humillante en contra de niños y adolescentes. No podemos pensar que el famoso chanclazo, el cintarazo, es un tema normal de educación en nuestro país, porque así es la cultura. Hay otras formas de educar y hoy por hoy, afortunadamente, pues ya están al alcance de todos. Estamos trabajando, por ejemplo, en temas que ya se aprobó, la tipificación del delito de feminicidio infantil, porque si lacera un feminicidio con una mujer adulta, pues con mayor razón lacera un feminicidio de una niña, de una niña o de una adolescente. Entonces, temas como estos estamos avanzando. Presentamos el año pasado la iniciativa para la creación del Centro de Justicia del Menor en Michoacán, el primer centro de justicia, que ya lo hay en ciudades como Durango o en estados como Durango, que allá lo trabajaron de la mano con UNICEF. Estuvimos en una visita, vimos cómo funcionaba y el compromiso con UNICEF fue que se presentara una iniciativa para que se creara en Michoacán uno igual. Hemos estado en pláticas con Fiscalía, con el Poder Judicial, con la presidenta del DIF, Grisel, para que pudiera pues adaptarse de la forma como en Michoacán pueda funcionar. En Durango funciona de una forma, en Michoacán seguramente pueda ser de otra manera. Antes de terminar esta legislatura se presentó una iniciativa, la Comisión de Justicia de la mano con ella, con Grisel, y estoy segura que de estas dos iniciativas que hay vamos a poder sacar adelante el tema y va a ser una realidad la creación del Centro de Justicia, que no es un tema iniciativa mía, es un tema iniciativa de varias personas en el estado de Michoacán que nos interesa el beneficio de nuestras niñas y niños, ¿no? Entonces, muchos temas por trabajar. Justo el próximo lunes estarán los representantes de UNICEF en México, que los acaban de nombrar,
tendremos una reunión de trabajo con varios sectores, justamente para ver todos estos temas, ¿no? Tema principal. ¿Me permites hacer una pausa? Y regresamos con esos temas para seguir dándole continuidad. Ya la producción nos marca este corte, pero lo retomamos porque lo señala, son muchos temas, son muchas las aristas que están alrededor de este sector poblacional y desde luego otros temas. El día de hoy aquí en Voces del Congreso, la diputada Adriana Hernández Íñiguez. Hacemos una pausa y regresamos. Gracias por continuar con nosotros en Voces del Congreso, en esta ocasión platicando con la diputada Adriana Hernández Íñiguez. Diputada, y hacíamos una pausa, ¿no? Tenemos que realizarla, pero me llama mucho la atención el tema de la pasión para hacer, pero continuando, y yo te decía durante la pausa, son diferentes las aristas, ¿no? Este sector poblacional donde debemos de incidir todas y todos, cada quien, creo yo, desde su trinchera, pero ¿cuál es el trabajo? Tú lo mencionabas, de hacer eco, ¿no? De que se respalden, no decir es una iniciativa mía, ¿no? Sino que es una iniciativa, son propuestas para una mejora de la niñez en el estado de Michoacán. Totalmente. Si algo afecta que las cosas sucedan, Erich, y te lo digo con conocimiento de causa, es el querer aparecer en todo, o el querer que se nos cuelgue a veces forzosamente una medallita, ¿no? Para mí lo más importante es que las cosas sucedan. En este caso de los centros de justicia, nosotros desde el año pasado presentamos la iniciativa como comisión, ni siquiera Adriana, la comisión. Pero yo les decía, a ver, a mí no me interesa, incluso si la comisión no aparece, me interesa que suceda, ¿no? Y afortunadamente Grisel Tello, que la verdad creo que está haciendo un trabajo interesante, ella dice, a ver, vámonos poniendo de acuerdo, vamos a ver cómo mejor funciona, y creo que eso debe ser, ¿no? Esa debe ser la forma de cómo trabajar, cómo ponernos de acuerdo, sin que si es tu iniciativa, si es mi iniciativa, sino que todas coincidamos en que en este caso se realice, por ejemplo, el Centro de Justicia para el Menor, ¿no? Que yo estoy segura que si queda bajo las riendas del DIF, lo hará de la mejor forma, porque ella tiene una pasión por su trabajo, y nosotros haremos lo que nos toque hacer en materia legislativa para que se haga bien, ¿no? Entonces, tenemos que entender eso, Erich, que cada quien desde el ámbito que le corresponde podemos contribuir, y si trabajamos y sumamos esfuerzos y hacemos trabajo en equipo, estoy segura que las cosas serán mejor. Me llama la atención lo que resaltas, este trabajo de especialistas a nivel internacional, el caso de UNICEF, y me llama mucho la atención el tema o el concepto de crianza positiva, ¿no? Que pareciera que este chanclazo, que este golpe de vamos a corregir con 3 cinturonazos, el tema de cómo están creciendo las niñas, los niños en una violencia normalizada. Las cifras son impactantes. Así es. ¿No? Un sector que se debería de cuidar, que se debería proteger, no se está cuidando ni se está protegiendo. Desafortunadamente así es, Erich, y bueno, yo creo que en estados como el nuestro vivimos diariamente violencia ya hasta de manera cotidiana, a veces, sobre todo en algunas regiones más que en otras. Me tocó ver en alguna ocasión un momento desafortunado en Tierra Caliente, donde lo primero que yo observé fue las caras de terror de los niños al correr. Y no podemos permitir que eso se normalice, no podemos permitir que los niños lo vean como que eso es lo que siempre debe pasar en su ciudad, ¿no? O a su alrededor. Y si a eso le sumas en esas acciones que desafortunadamente suceden, aunque hoy y luego dicen que no es verdad y que todo está tranquilo, por supuesto que suceden. Si a eso le sumamos luego la violencia en casa, pues no es justamente lo que nosotros queremos que nuestras niñas y niños aprendan para el futuro, porque recordemos, en el mejor de los casos no lo replican y bueno, después les desaparece ese trauma.
pero sabemos que en muchos de los casos se replica esa forma de educación y entonces es una cadenita. Y hoy, como tú bien lo dices, hay métodos de crianza positiva que funcionan a la perfección. Las niñas y los niños, Rich, son tan inteligentes, entienden perfectamente todo. Acabamos de tener el Parlamento Infantil y yo entrevistaba a un niño y a 2 niñas y las respuestas que te dan son tan impactantes porque entienden perfectamente todo. El niño que es de Uruapan me decía, él habló de discriminación y él dice, es que yo hablé de este tema porque yo tengo una enfermedad que por esa enfermedad tengo movimientos involuntarios y hay personas que se burlan de mí. Entonces, en lugar de yo enojarme y pelear, y lo hago en positivo y entonces hablo de que la discriminación no está bien y a mí no me afecta y yo parece que estoy, o quisiera más bien, escuchar hablar así a un adulto, ¿no? Entonces, entienden perfectamente y hay otros métodos de crianza y la verdad es que el trabajo que ahorita está haciendo UNICEF en Michoacán, nosotros tuvimos una reunión la semana pasada con el equipo técnico, te digo, de cara a que el próximo lunes estarán los representantes de UNICEF en México, estarán aquí en Michoacán, la primera reunión la vamos a tener con el Poder Legislativo y algunos otros sectores, pues para hablar qué más vamos a hacer, ¿no? A mí me interesa, y ellos tienen también un interés fundamental, que es los niños que viajan sin compañía, porque son niños que están en riesgo de tráfico de órganos, de abusos sexuales, son niños que en la mayoría de los casos, o en muchos de los casos, no están registrados, y así sea uno el que se vaya por una frontera, debemos como Estado, pues protegerlos, ¿no? Y entonces en eso estamos trabajando todos de la mano. En ese hay muchos temas que tengo que algunos ni siquiera los puedo comentar, pero estamos trabajando mucho de la mano porque es nuestra obligación. Es nuestra obligación como servidores públicos, pero también es obligación de sociedad civil sumarse a todos estos trabajos y somos un Estado afortunado por este apoyo que da UNICEF, que no tienen, no sé cuántos estados sean, no sé si 3 o 5 estados en el país, que tienen solamente el apoyo de técnicos especializados en materia de niñas, niños y adolescentes, pagados por UNICEF para hacer pues toda clase de trabajos. Están trabajando de la mano con gobierno del estado, pero te repito, hicimos también un convenio de colaboración con el Congreso. ¿Cómo percibes esta parte de la participación de la sociedad civil? ¿Hay un interés? ¿Nos falta involucrarnos? ¿Nos falta sensibilizarnos, conocer estos temas? ¿Cuál es tu percepción en ese sentido? Yo creo que la ciudadanía tiene interés en participar, Erich. Desafortunadamente, en muchos casos no tienen confianza en quienes somos servidores públicos, debo decirlo. Hay luego mucha apatía porque ven que no pasa nada, ¿no? Y yo te digo que yo he tenido gratas experiencias porque muchos de los trabajos que yo hago son de la mano de sociedad civil. Varias de las iniciativas que yo presento como diputada local son trabajadas de la mano con sociedad civil y con sectores específicos de la población. Y creo que ese es el trabajo que tenemos que hacer. Todo tiene que ir evolucionando. El trabajo legislativo también tiene que evolucionar. Yo he estado diciendo, insistiendo en estos últimos días, semanas, del poder que las diputadas y los diputados tenemos. El poder que tenemos en nuestras manos es muy fuerte, Erich, para bien o para mal, porque se pueden modificar leyes que perjudican a la ciudadanía. En ese sentido, y seguramente va a venir a tu mente, te consideras una voz crítica, dura dentro del Congreso, porque hacía relación a estas iniciativas, cuáles sí salen, cuáles no. Hay temas que son prioritarios, hay temas necesarios. ¿Cómo consideras haciendo un ejercicio crítico al interior de la presente legislatura? No, yo creo que de repente sí se politiza mucho, influye no sé quién, porque no puedo hacer acusaciones así directas, ¿no? Pero por supuesto que hay alguna influencia, ¿no? Yo antes de terminar, por ejemplo, y además siempre, Erich, lo he hecho de manera respetuosa, yo creo que aquí no hay cosas personales. Yo respeto a cada una y a cada uno de mis compañeros diputados porque pues todos hacen su esfuerzo diario, ¿no?
como cada quien creemos, cada quien hacemos nuestro esfuerzo diario. Entonces yo los respeto y lo haré siempre. Pero sí debo opinar también respecto al trabajo que hacemos, como seguramente lo podrán hacer respecto al trabajo que yo hago y lo respetaré como así lo he hecho. Y yo decía, a ver, personalmente de las iniciativas que tengo, 8 están atoradas en la Comisión de Justicia desde hace un año, o más de un año ya. Y no pasa nada. Y ese es el caso de Adriana. Si tú le preguntas al resto de los diputados, te dirán que hay iniciativas detenidas ahí, ¿no? Bueno, la iniciativa de, ahorita que decíamos que estuvo aquí mi compañera Ivonne, de los hogares de acogida, estuvo casi un año detenida porque a alguien no le parecía que saliera como ella la había presentado y tuvieron que modificarle muchas cosas. Entonces están muchos temas como ese, como el tema de la seguridad de comunicadores y comunicadoras en el estado de Michoacán y defensores de derechos humanos, que fue un trabajo que se hizo de la mano con comunicadores, comunicadoras, que no es un trabajo de Adriana, como te decía, es un trabajo de quienes viven todos los días en la incertidumbre de si van a regresar con bien a casa o no por estar haciendo su trabajo. Tomamos el acuerdo de que sería de todos los partidos para que no se politizara, para que yo les dije, aquí está el trabajo, lo importante es que se haga y no sea aprobado, por ejemplo, ¿no? Pero antes de terminar, Erich, sale una iniciativa con carácter de dictamen para modificar o para tener injerencia en el Tribunal de Justicia Administrativa, que ni la comisión conocía y que les llevaron a firmar el dictamen. Eso es muy grave. Es muy grave porque entonces no sé a quién le interese dividir aún más una institución autónoma que se encarga de transparentar los recursos y de eliminar la corrupción de los gobiernos. Y la denuncia que yo hice ahí fue todas las iniciativas que todos presentamos y que son importantes. A ver, yo acepto que me digan, de las 8 iniciativas que tienes, todas estas no sirven para nada. Bueno, pero ya dímelo. Y yo veré si después las corrijo y las presento y etcétera. Lo que no se vale es que te las tengan detenidas hasta que alguien quiera, ¿no? Y entonces yo hice esa denuncia respetuosa y decía, no es posible que todos hemos estado suplicando ya que salgan adelante temas de interés para Michoacán, y que hoy de buenas a primeras sale una iniciativa con carácter de dictamen que no sé a quién le urja, porque al Poder Legislativo no nos urgía, ¿no? Entonces, son temas como ese. Tenemos que hacer una pausa, diputada, Sí. y regresamos. En esta ocasión, aquí en Voces del Congreso, la diputada Adriana Hernández. Pausa y regresamos. Gracias por continuar con nosotros en Voces del Congreso. Diputada, en el bloque anterior mencionabas el tema de la confianza hacia los servidores públicos. Sí. El tema de ser transparentes, de tener este contacto, de tener este acercamiento, de informar a las y los michoacanos, cómo ir construyendo estas confianzas, cómo ir acercándose con la sociedad y transparentar, informar, compartir lo que se está realizando. Eso es fundamental, Rich, porque justamente el que la gente, la ciudadanía desconfía, pues es el tema justamente de la no transparencia, ¿no? Uh-huh. Hoy afortunadamente hay muchísimos métodos de comunicación, muchísimos medios de comunicación. Están ustedes que nos permiten pues informar lo que hacemos cotidianamente, ustedes como medios de comunicación, y que son fundamentales para que haya gente informada, que eso es fundamental hoy. Están las redes sociales, ¿no? Que ya hoy prácticamente todo el mundo tiene acceso a las redes sociales, salvo aquellos lugares donde aún tienen muy mala comunicación, que dijéramos, ¿cómo es posible que en este siglo existen comunidades que hoy por hoy están aún con poca comunicación de ese tipo, pero digamos que un alto porcentaje tiene ya comunicación en redes? Entonces es algo que al menos yo desde hace muchos años acostumbro a estar informándole a la ciudadanía lo que hago. Y hay un tema fundamental en la comunicación.
hay gente que cuando yo salgo a algún municipio y me preguntan, diputada, ¿por qué no legislan en este tema? Y les digo, ya está legislado, ya se aprobó hace un año. ¿Cómo? No sabíamos, ¿no? Entonces, falta también esa parte de la comunicación institucional, donde nosotros aprobamos una ley que beneficia a los michoacanos y michoacanas, pero luego no damos el siguiente paso, que es la comunicación adecuada para que sepan, y luego no damos seguimiento a la parte de la ejecución, ¿no? Entonces, hay trabajo todavía por hacer. Dentro de este proceso. Hablando de estos trabajos, hablando de estos grandes desafíos, me gusta, y regularmente si tengo la oportunidad de preguntarle, de cuestionarle, lo hago a las y los diputados que han estado en esta silla. ¿Cuáles consideras que son los grandes desafíos de la presente legislatura? ¿Cuáles son los temas que siguen siendo grandes pendientes y cómo la legislatura puede abonar a estos temas en el Estado? Híjole, mira, yo creo que el primer pendiente, Erich, es sacar adelante los trabajos de dictaminación pendientes que hay en comisiones. Ciertamente, de la legislatura pasada a esta, hubo, digámoslo así, una herencia histórica, porque no había pasado tantas iniciativas sin dictaminar a esta, ¿no? Pero hay mecanismos. Yo, como presidenta del Congreso, al inicio hice un ejercicio para decirle a cada quien, aquí está tu paquete, por grupo parlamentario, por comisión, etcétera, y veamos qué funciona, qué se puede rescatar, que sea factible, y lo que no, pues vamos ya desechando, lo que es además una herramienta que nos da la ley. Pero además ahora se suman todas las iniciativas que hemos presentado, y que yo no pueda decir que solamente las mías son las más importantes, Rich. O sea, cada quien tiene temas importantes, muchos que seguramente como yo los rescatan de la ciudadanía, de donde van a hacer trabajo en campo y que les dicen, ¿por qué no me ayudan con esto? Y ahí sale la iniciativa. Otras más iniciativas ciudadanas, y creo que hoy por hoy el objetivo que debemos tener y el compromiso es dictaminar todo lo que sea factible y en beneficio de Michoacán urgentemente, ¿no? El otro tema es que siempre es un problema cada año el presupuesto del Estado, que luego a veces seguimos la regla de el Ejecutivo manda, pero debemos escuchar a la ciudadanía. Debemos escuchar, por ejemplo, a las mujeres que se quedaron sin sus estancias infantiles, porque es un programa que beneficiaba, como yo te decía en un inicio, a niños y niñas que no se pueden quedar en otro lado, y hay mucha gente que además se quedó sin ese trabajo. Debemos escuchar a la gente del campo, porque aunque hay un programa de fertilizante, pues hay más necesidad, y hoy por hoy el campo está en un total abandono. Debemos escuchar también a los diversos funcionarios del Estado para ver cómo más les podemos ayudar y cómo podemos redireccionar pues el trabajo legislativo en presupuesto para que las cosas funcionen bien, ¿no? Entonces, yo creo que ese es un reto importante, Erich, revisar, por ejemplo, una fiscalía que se le exige todos los días y se le culpa todos los días, pero que solamente le dimos un 5% de incremento, 80 millones de pesos, y que además casi con eso cubría un grupo de laudos importantes a pagar, y que vemos fiscalías en Querétaro, en Jalisco, en Guanajuato, súper fuertes con el recurso que se necesita. Entonces, esas son las cosas que tenemos que coadyuvar para que al gobierno del Estado pues le sea más llevadera toda esta situación que se vive actualmente. ¿Cómo es el escenario de las mujeres, de las jóvenes en nuestro país, en las áreas de oportunidad, no temas relacionados con materia laboral, con tema de educación, con tema de salud, pero también ligado desafortunadamente con el tema de las violencias? ¿Cómo ves a las mujeres, a las jóvenes en el Estado? Mira, Erich, afortunadamente la comunicación hoy por hoy ayuda mucho, la legislación ayuda mucho, cada día estamos endureciendo más penas en contra de feminicidas, por ejemplo, y también de abusadores. Yo hace unos años no pensaría que hoy sea una realidad, o casi ya una realidad, el tema de deudores alimentarios, ¿no? La mayor cantidad cuando yo recorría una colonia era, mi marido me dejó y no tengo cómo mantener a mis niños y no me quiere dar un peso, y no había una herramienta legal para hacerlos que mantuvieran a sus hijos. Hoy ya existe.
Hoy a nivel federal hubo un movimiento muy fuerte para que no llegara ningún violentador, ningún acosador, ningún abusador y ningún deudor alimentario al poder, ni siquiera un cargo, no digamos de elección, un cargo administrativo. Y esos son avances que se dan gracias a la lucha de muchas mujeres en Michoacán y a nivel nacional, pero aún no termina esa lucha, ¿no? Yo siempre he dicho que los hombres y las mujeres somos complemento, que no podemos, o al menos yo no digo todo lo podemos nosotras, debemos hacer equipo y debemos ser un complemento. Y afortunadamente estos mecanismos sirven para que muchas mujeres que están en esa desventaja puedan ir avanzando, pero aún falta que en la realidad se nos respete como tal. Por supuesto que sigue existiendo el machismo, por supuesto que sigue existiendo ese, no quiero decir odio, pero sí ese segmentarismo por el hombre, la mujer. ¿Quién lo dice? Lo dice Adriana. Ah, bueno, es que es Adriana, ¿no? No pasa nada. ¿Quién lo dice? Lo dice Juanita. Ah, bueno, es que es Juanita. Ah, dejen a Juanita, ¿no? Porque es por el hecho de ser mujeres. Yo soy hoy, o tengo este cargo, Erich, gracias a mujeres que lucharon delante de mí o adelante de mí. Mujeres del PRI y mujeres de otros partidos que a mí me tocaba ver cómo luchaban, cómo defendían en la mesa la paridad de género y que yo les debo de agradecer mucho. ¿Qué es lo que hago todos los días? Tratar de defender esa posición para que mujeres jóvenes puedan seguir ocupando los espacios en los que yo he estado. Y creo que hoy, más que nunca, tienen esa gran oportunidad las mujeres jóvenes y mujeres también de más experiencia de tener cargos que antes no nos imaginábamos. Yo ya fui presidenta de la Junta de Coordinación Política, fui la primera mujer que coordinó una bancada del PRI, siempre habían sido hombres, y la gané con una elección interna, por cierto, y ya fui también presidenta de la mesa directiva del Congreso. Entonces, siempre trato de hacer con respeto, con decoro, con responsabilidad, porque sé que le estoy abriendo la puerta a otra mujer. ¿Cómo es la relación con el Ejecutivo? ¿Cómo se da esta relación? ¿Hay respeto? ¿Hay una división de poderes en este Michoacán? ¿Cuál es tu reflexión en este sentido? Bueno, yo creo que de repente no tanto, debo decirlo. Yo de manera personal es una relación de respeto institucional. Siempre respetaré a quien dirija las riendas del Estado de Michoacán, quien sea el titular del gobierno del Estado, porque yo he dicho que debemos ser tan institucionales todos, que aunque yo no le haya dado el voto, finalmente es mi gobernador, porque vivo en Michoacán y porque soy michoacana y él es el gobernador de Michoacán, ¿no? Todos esperamos que el gobernador le vaya bien, porque si él está bien, le va a ir bien a Michoacán y que tome las mejores decisiones, pues que serán las mejores decisiones para Michoacán. En el caso del Congreso, debo admitir que sí observo algunas intromisiones por la confianza, porque viene a ser legislador, no lo sé, por el interés también de que se hagan algunas otras cosas por Michoacán. Yo siempre defenderé esta división de poderes. Hace rato en una entrevista ponía el ejemplo que siendo presidenta de la mesa me tocaba incluso cuando alguien presentaba alguna iniciativa para modificar, por ejemplo, la ley orgánica del Poder Judicial, yo decía, bueno, es que es un poder, y entonces buscaba ese acercamiento del Poder Judicial con el legislador o la legisladora. Vamos a platicar, pongámonos de acuerdo, qué es lo mejor, cómo de manera conjunta podemos hacer las cosas, justamente por ese respeto que debe haber, ¿no? Hoy son otros tiempos, hoy son otras formas de hacer política y bueno, yo estoy acostumbrada a una institucionalidad, así crecí, así me desarrollé en la política, pero respeto también, ¿no?, las nuevas formas. Diputada, tenemos que hacer una pausa y regresamos ya al cierre Muy de bien. este espacio de voces del Congreso. Hacemos una pausa, regresamos con más.
Gracias por continuar con nosotros en Voces del Congreso, en esta ocasión platicando, compartiendo en este espacio público con la diputada Adriana Hernández Íñiguez, integrante de la 75ª legislatura. Diputada, ya para ir cerrando, ¿no?, este bloque, en verdad lo reitero, qué bueno que nos acompañes en este espacio público de las y los michoacanos. Y preguntarte, en este recorrido, si bien este trabajo que tienen ustedes como legisladoras, como legisladores de presentar iniciativas, trabajar con leyes, es importante también el tema de la gestión, pero es importante también el tema de este contacto con la ciudadanía. Claro. En muchas de las ocasiones he mencionado que hay actores que parecen inalcanzables, ¿no? Algún servidor público, ¿no? La diputada, el diputada, ¿cómo me acerco? ¿Qué le digo? Ha recorrido, ¿no?, diferentes municipios. ¿Qué percibes? ¿Qué lo mencionabas, ¿no? ¿Recibes o retomas también trabajo de asociaciones, de la sociedad para convertirlo en iniciativas? Pero, ¿qué te ha tocado, qué te ha movido en estos recorridos por diferentes municipios? Sí, Erich, fíjate que ha sido un trabajo muy interesante. En primer lugar, pues la gente, vas y te das cuenta que la gente se sorprende luego cuando los visita un diputado, ¿no? Cosa rara, porque pues todos los distritos tienen diputados, pero no siempre hay esa comunicación, justamente por lo que tú dices, ¿no? Tal vez el miedo de cómo me acerco. Yo he estado haciendo un ejercicio desde hace muchos años de visitas regionales a mi partido, con grupos de amigos que tengo y amigas de varios colores, de varios partidos políticos. He tenido reuniones estratégicas, por ejemplo, con el sector empresarial que en la región, digamos, de Lázaro Cárdenas, pues siguen con el clamor de la autopista, no solamente de que se construyan los 4 carriles, sino hoy también el clamor de seguridad, por ejemplo, porque seguramente te tocó ver lo que ha estado sucediendo ahora de asaltos y algunas otras cosas. Y entonces es ahí cuando podemos coadyuvar las diputadas y los diputados en nuestro ámbito legislativo. ¿Qué más podemos hacer para incidir o que se escuche, ¿no? Que seamos la voz de todos estos sectores? En la región de Uruapan, por ejemplo, con el tema del medio ambiente, que están muy preocupados con lo que está sucediendo ahora con las altas olas de calor, con la deforestación, que ya próximamente estaremos ahí en Uruapan, por ejemplo, haciendo alguna reforestación de la mano de la ciudadanía. Y así en cada una de las regiones vas escuchando las inquietudes, ¿no? Me ha tocado escuchar a jóvenes que no tienen al inicio ningún interés de participar en política, lo cual es muy grave, porque son quienes tomarán las decisiones en lo que sigue, y que después de explicarles lo que hacemos, se interesan y que, bueno, es fundamental invitarlos a participar donde ellos quieran, ¿no? Pero que sean parte de la decisión. Claro, y en esta, esta comisión, ¿no? Niñas, jóvenes, sí, o adolescentes, es también un sector muy vulnerable, ¿no? El tema de educación, el tema económico, pero que tú señalas que pareciera que ser joven solamente señalar, pero no proponer, ¿no? Debe de haber un acercamiento, generar políticas dirigidas a las y los jóvenes, escucharle y también generar condiciones donde se puedan enrolar este sector poblacional. Totalmente, ellos tienen mucho que aportar. Antier estuve en una charla con un grupo de parlamentarias, mujeres y hombres jóvenes en el país, y justamente me decían, ¿cómo nos motivas para que nosotros participemos? Y les decía, ustedes deben ser parte fundamental hoy de la política en México, donde ustedes quieran, pero ellos deben ser parte fundamental de las decisiones del país, Erich. Diputada, ¿cómo ves el panorama nacional, ¿no? Unos meses, ¿no? Iniciará un proceso, ¿no? Pero ¿cuál es tu sentir? Desde luego respetando tiempos, ¿no? Respetando desde luego posiciones, pero ¿cómo ves hoy en día México? Híjole, tristemente, Erich, veo un país dividido. Veo un país con mucho odio, y que eso tristemente lo ha inculcado las autoridades, ¿no?, en turno.
Yo siempre digo que la división y el odio no le sirve a nadie y que cuando nosotros como servidores públicos o como políticos generamos eso, estamos dañando nuestro entorno, dañando nuestro estado, dañando nuestro país. Nosotros somos los primeros que tenemos que llamar a pacificar el país, a sumar esfuerzos, porque cuando hay una elección ciertamente cada quien gana por un partido político, porque así está el sistema político de nuestro país. Pero cuando llegas al encargo público, la gente lo que quiere es resultados, no quiere quejas del pasado, ni quiere pleitos con los que no piensan igual que quien gobierna. Quieren vernos unidos, construyendo paz en favor, en este caso, pues de todos los mexicanos. Entonces veo un país dividido, veo un país en un retraso terrible, porque grandes cosas que se habían logrado en muchos gobiernos hoy se tiraron a la basura. Ya lo dijimos, no ahondaré, pero temas fundamentales en favor de las mujeres pues desaparecieron, ¿no? Entonces yo creo que tenemos un reto, no solo quienes participamos en política, pero la ciudadanía en general tenemos un gran reto para el futuro. Para ir cerrando, diputada, pues tenemos este ejercicio, ¿no?, de compartir alguna frase, alguna palabra y que nos pudieras compartir lo que pasa por tu mente, ¿te parece? Sí, claro, adelante. Mujeres. La fuerza de Michoacán, de México y del mundo. Educación. Fundamental para poder salir adelante. Medio ambiente. Fundamental para vivir. Sin medio ambiente no tendremos vida en un futuro. 75 legislatura. Un gran reto para cumplirle a los michoacanos. México. México, nuestra casa, nuestra vida. Revolucionario institucional. Mi partido, al cual le debo mi lealtad y mi agradecimiento por todo lo que he logrado en Michoacán. Economía. Fundamental trabajar para que todos puedan tener lo mínimo indispensable para tener una vida digna. Diputada, ¿algo más que quisieras compartir a través de este espacio público? Ya hablabas de desafíos, ¿no?, que desde luego cada quien hacer lo que tiene que hacer y hacerlo bien, hacerlo con este tema de pasión, pero algo más que quisieras compartir a las y los michoacanos. ¿Qué pasa también con las y los michoacanos que están en el extranjero, este fenómeno migratorio? Claro. Mira, tocas un tema fundamental. Siempre digo yo que hay dos Michoacanes, Michoacán que está aquí y el Michoacán del extranjero, ¿no? Que al final somos un solo Michoacán, o así deberíamos ser un solo Michoacán. Hay mucho por hacer, tristemente, y híjole, es que luego a veces sonara como que es queja, pero no son puras quejas, sino es la realidad. Se desaparecieron grandes incentivos que ellos tenían para ayudar a nuestro estado, en este caso a Michoacán, que es un estado que tiene muchísimos migrantes en el extranjero. Les debemos de dar todo el reconocimiento, porque gracias a las remesas que mandan es que Michoacán en muchas ocasiones críticas ha estado a flote, y tenemos que trabajar mucho más de la mano con ellos, pero también no solamente con los que están allá, Erich. Yo desde hace mucho tiempo he dicho que se tiene que trabajar aquí para que no se vayan, porque el tema no es solamente con los que desafortunado o afortunadamente están allá y tienen una vida, sino el tema es con los que apenas se están yendo porque no tienen oportunidades en su propio estado, ¿no? Hemos visto cómo en zonas de Tierra Caliente ha habido pues migración por todos los temas de seguridad, no solamente en el interior de Michoacán, sino algún otro lado, y creo que es en eso en lo que tenemos que centrar todas las energías quienes nos dedicamos al servicio público. Como te decía, trabajando en equipo, ¿no? Yo suelo ser crítica, pero también suelo tender la mano para que podamos buscar soluciones de manera conjunta en beneficio de la gente que más lo necesita. Diputada, pues te agradecemos mucho el compartir esta serie de reflexiones, de ideas que nos parece interesantes, ¿no? Conocer a las y los diputados, personas que toman decisiones, y que es importante también que las y los michoacanos pues les conozcan, y pues ojalá se puedan repetir estos ejercicios si tú no lo permites. Con mucho gusto, Erich, te agradezco mucho, y yo encantada de poder comunicar lo que hacemos a todas nuestras amigas y nuestros amigos que nos ven y nos escuchan de alguna parte del estado o de fuera también, ¿no?
a través de las redes sociales. Así Adriana es. Hernández Íñiguez, el día de hoy en Voces del Congreso. Y gracias a usted por habernos acompañado. Gracias a nombre de toda la producción que hace posible este espacio a través del medio público del Estado de Michoacán. Mi nombre es Eric Serpa. Pásela bien. Compañeras y compañeros diputados. Sistema Michoacano de Radio y Televisión presentó